Hola, ¿cómo están? Alumnos de quinto básico A del Colegio English College. Espero que estén súper bien en sus casas. Este video va a ser un poquito más cortito que otras veces porque vamos a ver la guía número 6, que también es un poco más corta, ¿ya? Entonces, la vamos a revisar para saber de qué se trata y les voy a ir contando un poco cómo hacerla, ¿ya? Tenemos la guía número 6, que tiene en total 55 puntos y que es la última guía de nuestra segunda unidad, ¿ya? La segunda unidad que estuvimos hablando de los mitos, de las leyendas, y esta guía busca que nos centremos en los cuentos, en las características de los cuentos, ¿ya? Entonces, la idea es que vayamos profundizando el objetivo número 4, que es analizar aspectos relevantes de narraciones leídas para profundizar su comprensión, ¿ya? Este es el objetivo de nuestra guía. Como siempre, para apoyar un poquito sobre las características del cuento, les dejo acá el link que ojalá puedan consultar y recordar que esta guía me la tienen que enviar desarrollada a este correo, ¿ya? Cualquier duda que ustedes tengan, pueden escribirme al Instagram y ver, obviamente, los videos que les dejamos en YouTube. Luego, les pregunto por Blancanieves y los 7 enanitos. Ojalá que todos ubiquen más o menos el cuento de Blancanieves, ¿ya? Blancanieves se supone que es una princesa que queda huérfana, que queda con una madrastra mala, que le pregunta al espejo quién es la más bella, y como Blancanieves se transforma en la más bella del reino, esta bruja, además, esta madrastra, quiere vengarse de ella y quiere deshacerse de ella, ¿ya? Entonces, Blancanieves va a tener que huir al bosque y ahí se va a encontrar con los 7 enanitos, ¿cierto? Hasta que la bruja malvada llega y le ofrece esta manzana envenenada. Ella cae en un profundo sueño hasta que llega su príncipe azul, ¿cierto? La besa, despierta y viven felices para siempre, ¿ya? Ese es el cuento clásico, pero nosotros vamos a leer otra versión, ¿ya? Antes de leer, yo les invito a recordar aquí en la guía las características del cuento, que todo cuento tiene. Primero, tenemos que recordar que el cuento, al igual que los mitos y las leyendas, son textos narrativos, ¿ya? Pero el cuento es mayormente de hechos imaginarios, es decir, son inventados por alguien, ¿ya? Si ustedes recuerdan, en el caso del mito, estaba relacionado un poco con la parte religiosa, con la idea de explicar las cosas, el origen del universo, por ejemplo, y las leyendas intentaba o surgían de algún hecho real que fue contado de boca en boca y adquirió características que son más bien sobrenaturales, ¿cierto? Pero el cuento en realidad es una invención. A alguien se le ocurrió crear una historia y la escribió a modo de cuento, ¿ya? Es una historia que además es breve, es decir, es cortita. Y como es cortita, va a tener pocos personajes, ¿ya? Con, por lo general, un solo protagonista y otro personaje que va a ser el antagonista, es decir, el malvado de la historia, ¿cierto? Pocos personajes. Único argumento, ¿qué quiere decir? Va a haber solo un conflicto que es necesario resolver. Y está escrito en prosa, es decir, en párrafos, ¿cierto? No en versos como la poesía, ¿ya? Tiene una estructura básica de introducción, que en el momento donde nos presentan más o menos los personajes, nos dicen quiénes son, nos dicen dónde va a ocurrir la historia. El nudo, que es nuestro desarrollo, donde se genera el conflicto y se desarrolla el conflicto, y el desenlace, que es donde se resuelve el conflicto y tenemos el final que todos esperamos, que vivieron felices para siempre, ¿cierto? Eso básicamente son las características del cuento. Después les dejé estas claves del contexto, es decir, algunas características sobre el cuento en específico de Blancanieves, del clásico, ¿ya?
Aquí vemos las versiones que conocemos, de dónde proviene, un poquito el argumento, de qué se trata, el clásico, ¿ya? Y cómo pasó al cine. Pero en este parrafito les explico que el cuento que vamos a leer en esta ocasión es más bien una nueva versión, es una versión humorística, es decir, toman la historia de Blancanieves que todos conocemos, pero la vuelven a escribir, ¿ya? De manera que sea más cómica. ¿Quién lo hace? El autor Pepe Pelayo se llama, ¿ya? Entonces él va a utilizar los personajes, pero en otras situaciones, ¿ya? Entonces, ¿dónde va a estar este cuento? El cuento ustedes lo van a leer directo del libro, ¿ya? El libro del estudiante que espero que hayan podido ir a buscar y que tengan en sus casitas. Van a ir a la página 18 del libro y van a leer la 18 a la 23, ¿ya? ¿Qué es esta página? Blancanieves y los 7 enanitos. Van a ir leyendo y a medida que vayan leyendo, vayan fijándose que hay algunas palabras en rojo, ¿ya? El significado de esas palabras en rojo va a aparecer en el costado de su libro, ¿ya? En el costado de la página les colocan el significado para que ustedes vayan comprendiendo más. Esta historia, lo que tiene de interesante es que, por ejemplo, aquí la madrastra no pelea por quién es la más bella, sino más bien quién es la mejor televidente, es decir, quién es la más fiel a la televisión. Y resulta que Blancanieves es la más fiel, pero esta Blancanieves nace diferente a las demás, ¿ya? La idea es que usted lo lea y descubre esta historia, ¿ya? Recuérdense, hasta la página ya, número 23. Ahí tenemos al príncipe, ¿cierto? Siempre nos van a ir apareciendo estas imágenes que nos ayudan a comprender mejor el texto y terminamos aquí. Ustedes, una vez leído el cuento, vuelven a la guía, ¿ya? Donde van a estar las actividades que va a tener que realizar después de la lectura. Lo primero que va a tener que realizar es dibujar a la protagonista, es decir, a Blancanieves, ¿cierto? Pero la va a dibujar como usted se la imaginó. Ojo, no es la Blancanieves del cuento original, es esta Blancanieves. Va a haber una descripción, ¿ya? Al principio del cuento va a haber una descripción de esta Blancanieves. Entonces la idea es que usted en este espacio me dibuje a la Blancanieves, pero como usted se la imaginó, no como aparece en el libro, ¿ya? Como usted se la imaginó. Me la dibuja aquí y luego pasamos a la número 2. ¿Se acuerdan que les dije que se fijaran en las palabras escritas en rojo? Ya, son estas palabras, son 11. Lo que van a hacer es traspasar esas palabras acá, enumerarlas del 1 al 11 y buscar su significado, el cual lo van a escribir en este ladito, ¿ya? Para que ustedes vayan comprendiendo aún más su lectura y vayan adquiriendo nuevas palabras. Después vamos a contestar las preguntas, que también son poquitas, ¿ya? La pregunta número 3 dice, ¿qué características propias de los cuentos puedes identificar en el texto leído? ¿Qué es lo que va a tener que hacer usted? Fijarse en las características que habían en la infografía que acabo de mostrarles al principio, ¿se acuerdan? Ya. ¿Qué características que estaban ahí van a estar presentes en el cuento que usted leyó? Estas características, que sea un texto narrativo, breve, poco personaje, único argumento, escrito en prosa, a lo mejor tiene esa estructura o a lo mejor tiene todas esas características y eso hace que lo que usted leyó sea un cuento. Eso me lo explica aquí. Después, en la número 4, dice, explica con tus palabras, ¿por qué en el primer párrafo se dice que la soberana era tan dulce que si hubiera tenido nietos, estos serían diabéticos? Para comprender esa frase, usted tiene que saber qué es un diabético, ¿ya? ¿Qué es la diabetes, por ejemplo? ¿Ya? Entonces la idea es que usted diga, a ver, y haga una reflexión y trate de relacionar la información, relacionar esa frase que aparece en el texto con
lo que usted sabe sobre lo que es la diabetes, por ejemplo. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Y me lo explica aquí. ¿Qué significa esa frase? Después, en la número 5. Según tu opinión, aquí ya es más personal. ¿Es correcto que Blancanieves haya convencido al menor de los enanos de comprar un televisor a pesar de que el resto de ellos se negaba? ¿Por qué? Explica a través de ejemplos. Es decir, hay una parte del cuento donde Blancanieves va a convencer al menor, al más pequeñito de los enanos, de que compren un televisor, a pesar de que el resto no quiere, ¿ya? ¿Te parece que eso está bien? La idea es que me digas sí o no, si está bien o no está bien, pero que me expliques por qué piensa eso. No es suficiente que solo me digas sí es correcto o no es correcto. Tienes que explicarme por qué, ¿ya? Con razones que sean acorde a tu opinión. Después, en la número 6, dentro de este cuento, a través de cómo está contado, podemos darnos cuenta que el autor tiene una opinión sobre la calidad de los programas de televisión. ¿Cuál es la opinión del autor sobre este tema? Explica con tus palabras y ejemplos del texto. Ocurre que durante el cuento van a haber ejemplos de los programas de televisión, de cómo es la televisión, de cómo ellos ven la televisión, ¿ya? El narrador nos va a ir dando su propia opinión. Y esa es, a la larga, la opinión del autor. Entonces, tú tienes que descubrir ahí qué opina al final de todo esto el autor sobre la televisión y sobre los programas que dan en la televisión, ¿ya? Ahí es una reflexión más profunda. Si te complica mucho esta pregunta, puedes leer, ojalá, el cuento con tus papás y lo van reflexionando y lo van comentando para que te ayuden con esta respuesta, ¿ya? Y finalmente, la número 7 dice, finalmente, recuerda las características de los mitos, leyendas y cuentos. Luego, explica con tus palabras qué tienen en común y en qué se diferencian. Para ello, puedes apoyarte en la información entregada en la guía anterior y en esta. Acuérdense, la guía número 5, la anterior, tenía las características de los mitos y de las leyendas, ¿cierto? Y esta tiene las características del cuento. La idea es que usted pueda comparar ya las características de estos tres tipos de textos narrativos y me diga qué tienen en común. Por ejemplo, aquí yo ya les soplé. Los tres son textos narrativos. Ya, eso tienen en común. Pero tienen otras cosas en común también. También explíquemelas. Pero tienen otras que los diferencian y que hace posible que yo pueda saber cuándo es un mito, cuándo es una leyenda o cuándo es un cuento. Esta parte es donde usted tiene que explicar más y tiene que demostrar que efectivamente aprendió, ¿ya? Espero que se diviertan mucho con esta nueva historia de la Blancanieves, ya que es una historia cómica, y sobre todo que ojalá puedan ir conversando y teniendo un espacio de lectura junto a la familia, ¿ya? Entreténganse, acuérdense que esta guía me la envían desarrollada y cualquier duda ya puede escribirme. Ojo, recuerden indicar el nombre y el curso ya cuando me envíe el correo. Espero que les haya gustado esta pequeña explicación y que nos sigamos viendo y sigamos participando en las clases que han estado bastante entretenidas. Cuídense mucho, un abrazo, nos vemos la próxima. Chao, chao.